Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Tenemos la primera de ellas que viene de Manuel y que dice en Colosenses 2:14, ¿qué significa anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? La ley denunciaba el pecado y exigía la condenación del pecador. Esa responsabilidad penal fue cargada sobre Jesús en la cruz, cancelando en su obra la responsabilidad penal para todo el que crea. Por eso podemos decir que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Dios clavó en la cruz la demanda penal por el pecado, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y que, entre otras cosas, servía a Satanás para acusar al hombre y también a los creyentes delante de Dios y exigir la muerte del pecador. Dios no eliminó nada de su ley, simplemente extinguió la demanda penal que ella exigía para el creyente. El diablo que acusa a los hermanos ya no tiene elemento penal porque esa ley y sus demandas fueron clavadas en la cruz y fue cumplida para nosotros en Cristo Jesús. Ángel Fernández Vidal en Gálatas 6:5 dice que tenemos que llevar nuestra propia carga. Sin embargo, en el versículo 2 dice que debemos llevar la de otros. ¿Cuáles son las cargas que hemos de llevar nosotros según el versículo 5? Carga equivale a problema, de manera que aquello que pesa sobre mi hermano debe pesar sobre mí. Carga supone que yo tengo que tomar los problemas de los hermanos y llevarlos en oración ante Dios. Eso conduce a una acción de intercesión por los que están cargados, por los que han caído para restauración, y de ayuda a caminar a aquel que tiene una carga espiritual. Unigax. ¿Cómo puede un creyente dejar un pecado frecuente o habitual? Por ejemplo, una persona que no lucha contra el mentir o el robar, pero sí lucha contra la inmoralidad. ¿Hay algún método a seguir? ¿Qué recomienda usted? Sé que la salvación no se pierde, pero personalmente me duele ver que hay partes de mí que no he entregado completamente a Dios. Bueno, si no has entregado partes de ti a Dios y te está reservando algo, vete a la presencia de Dios, confiese ese problema y dile: Señor, te entrego mi vida sin reserva. La única vía para vencer la carne es vivir en el Espíritu. En la medida en que entreguemos plenamente nuestra vida al control del Espíritu, superaremos las tentaciones de la carne. En cualquier caso, se requiere siempre atención a la palabra y tiempo de oración. Y nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida, solo cuando estemos en la presencia del Señor y sea quitada de nosotros la presencia del pecado. Javi Z. Ángela Silva. Ahora que está dando el libro de Job, he oído una predicación titulada El pecado oculto de Job. Sería un buen título para el autor del libro de Job. No he leído ese libro, pero el libro de Job no trata de que Job tuviese un pecado oculto, sino que Dios permite la prueba en la vida de un hombre justo, de quien da así testimonio el Espíritu Santo. Ángela Silva. Jesucristo, todo lo que hizo en su obra redentora en la cruz, lo hizo como hombre y venció como hombre. La expresión visible de la cruz es la muerte del Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Solo el Verbo eterno, Dios encarnado, puede dar su vida y morir como hombre. Pero no podemos dejar de afirmar que quien moría en la cruz es Dios. Por tanto, Cristo no era un hombre solo que muere por los hombres. Es Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero eterno de Dios, que da su vida voluntariamente en precio por el pecado del mundo. José Villanueva, ¿me podría ayudar con Romanos 14:15? Habla ese pasaje sobre las relaciones entre débiles y fuertes en la Iglesia.
El apóstol está tratando de hermanos débiles y hermanos fuertes. Estos últimos, los fuertes, pueden participar en cosas que conocen que en sí mismas no tienen ningún problema o no son pecaminosas. Sin embargo, el hermano débil es aquel que todavía no ha madurado y siente un peso en su conciencia cuando hace algo que considera que es pecado o por lo menos que no es correcto delante de Dios. De manera que el que es fuerte debe dejar de molestar espiritualmente a quien es débil, cuidando de no ser tropiezo, ayudando al niño en Cristo. Pero al mismo tiempo es necesario enseñar al débil para que no sea un estorbo a la libertad del fuerte. Que el fuerte ayude al conocimiento del débil, pero que no menosprecie su conciencia para hacerle daño espiritual. David Jiménez, ¿me podrías explicar Hechos 22:9? Dice que los que acompañaban a Pablo vieron la luz, pero no entendieron lo que el Señor decía a Pablo. No hay otra explicación que la que Pablo está dando en su testimonio. Todos vieron la luz. Todos oyeron la voz. Pero el mensaje iba dirigido a Pablo y solo fue entendido, comprendido por él. Lo que ocurrió con los que iban con Pablo es que vieron la luz y oyeron voces, pero no distinguieron lo que le estaba diciendo a Pablo. Rodrigo Peñuela, ¿me puedes ampliar o explicar la siguiente cita del libro de Mateo 11:13? El texto dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La dispensación de la ley estaba a punto de cumplirse, lo mismo que los profetas que el Antiguo Testamento habían determinado acerca de Jesús. Es decir, las predicciones sobre la venida del Rey no tenía ya lugar porque se había cumplido. Con Juan se cierra el ciclo de profetas enviados por Dios. Podía resumirse este versículo con las palabras de Atanasio: hasta Juan la ley, desde Juan el Evangelio. Enzo Tillería, estoy estudiando el libro de Job y estoy viendo los vídeos que tiene en su canal. Son de mucha bendición. Sin embargo, me gustaría profundizar aún más en el libro. ¿Me podría recomendar algún material, ya sea suyo o de algún otro autor? Mira, hay muchos comentarios sobre Job. Menciono algunos, no quiero decir que sean los mejores. Pueden ayudar, son de ayuda, yo los tengo, por supuesto. Uno de ellos, Sermones sobre Job, de Juan Calvino. Probado y aprobado, de Juan Ofcan. Exposición del libro de Job, de Fray Luis de León. Job, la fe en conflicto, de José María Martínez. Desde el torbellino, de Stuart Park. No quiero decir que sean los mejores. Son buenos y pueden ayudarte en el estudio de Job. Josué Abraham Rodríguez, la venida del Señor anunciada en 2 Tesalonicenses 1:7-8 tiene que ver con el arrebatamiento o con el milenio. Especialmente se refiere a la acción que Cristo tomará contra los pecaminosos antes del establecimiento del milenio, pero por supuesto después del arrebatamiento de la Iglesia. Josué Abraham Rodríguez, ¿qué significa aquello de que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Una vez más esta pregunta. Está bien. Lo que dice el apóstol es sencillo. Jesús en los días de Noé predicó a Cristo en el poder del Espíritu a quienes hoy son espíritus encarcelados porque no creyeron el mensaje. Noé era pregonero de justicia, por tanto predicó un mensaje de salvación a los antediluvianos que fue rechazado, de modo que no tienen ya salvación. No hay ninguna razón bíblica para pensar en un descenso de Jesús a un determinado lugar para predicar entre su muerte y resurrección. ¿A quién? ¿A los incrédulos? ¿Para qué? Para darles una oportunidad de salvación. No hay segunda oportunidad. El que muere sin Dios y sin esperanza se condena eternamente. Yaritza Carmona. Cada vez que escucho un vídeo suyo me anima a estudiar la palabra.
Aquí, en mi país, resulta difícil hacerlo porque estamos invadidos de falsedad por todos lados y no sé dónde estudiar. Si usted me pudiera ayudar con eso, de verdad se lo agradecería. Hay opciones en Internet con seminarios especialmente americanos que dan cursos a alumnos hispanos. Es cuestión de meterse en Internet y buscar las ofertas que hay y comenzar a estudiar con ayuda la palabra del Señor. Pero, aunque no encontrases a alguien que te ayudara en esto, no dejes de estudiar personalmente la Biblia. Ricardo Alfredo Mañón, muchas gracias por responder mi pregunta, pastor. La pregunta estaba relacionada con los convertidos y los convencidos. Entonces, me causa dificultad entender en qué radica esa diferencia. Alguien tiene fe en que el Hijo de Dios lo salvó, ese sin duda es salvo, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra postura? ¿Cuál el razonamiento de alguien convencido? Nadie se salva por creer que existe la salvación, sino por entregar la vida a Cristo. Un convencido es el que mentalmente asiente que hay un solo Salvador, un solo camino, una sola vida, pero no entrega su vida al Salvador por la fe. Se queda en un mero asentimiento intelectual. Ese es un convencido, pero no es un convertido. Cristian Ferreduela. ¿Por qué no hay posibilidad de salvación para Satanás y todos los ángeles que arrastró consigo, y sin embargo para el hombre ha planeado y ha llevado a cabo un plan de salvación? Bueno, amigo Ferreduela, tendrías que preguntárselo a Dios. La Biblia no responde a una curiosidad semejante. El Verbo se hizo hombre, no se hizo ángel. Por tanto, no hay sustituto para el pecado de los ángeles. Dios es soberano y establece la condenación eterna de aquellos espíritus que siguieron a Satanás. El pecado de los ángeles es absolutamente voluntario, sin coacción ni orientación alguna. El pecado de los hombres es voluntario, pero inducido por una promesa mentirosa del ángel caído. Bruno R. Flores. ¿Qué postura debe tener un cristiano sobre la fertilización in vitro? Mira, siempre que se trate de una fecundación con elementos del matrimonio y no con elementos de fuera del matrimonio, no hay problema. Salvo la cuestión de la fertilización de más de un óvulo que tiene vida. Si luego se destruye, como ocurre en muchos casos, estamos atentando a una vida que no es nuestra, sino que es de Dios. Manuel Leiva. Un cristiano que tenga una lucha contra un pecado sexual en el que sigue cayendo debe cuestionar su salvación, teniendo en cuenta que ese cristiano ora todos los días a Dios para que lo fortalezca y se siente mal cada vez que cae en ese pecado, además de haber intentado métodos humanos para dejar el pecado. Además, quisiera preguntar, ¿qué más puede hacer una persona con ese problema? Mira, Dios es el único que tiene poder para restaurar la vida. Necesita la persona orar con insistencia sobre este asunto. El Espíritu Santo es el único que da al creyente capacidad de victoria. Un asunto que es necesario es no proveer de elementos que generen deseo pecaminoso, como lecturas, televisión, vídeos, etcétera, etcétera. Otra ayuda muy importante es la de un pastor consejero que trabaje en un área debilitada de nuestra propia personalidad. Y naturalmente, insisto en la oración y en la lectura de la Escritura. YouTuber. ¿Tiene información respecto a la postura mayormente enseñada por Joel Richardson de que el anticristo procede del Islam? En ese caso, el imán al-Mahdi, el Mesías de los musulmanes, no es otro sino la bestia anticristo profetizado en la Biblia. ¿Qué opina al respecto? Mira, muchos han procurado demostrar quién es la segunda bestia, usando el número 666, sin que sus propuestas tengan cumplimiento. Lo mismo ocurre con esto. La Biblia enseña que el anticristo viene del mar
relacionándolo con las naciones de la tierra y que sale del imperio occidental reconstruido. Islamizar este asunto no tiene base bíblica ni razón teológica. Jorgito Moscú, es la última pregunta que tenemos para hoy. Según he escuchado del pensamiento hipercalvinista, se atribuye a Dios como el autor del mal, por lo cual también Dios está en el infierno. Algunos dicen que allí solo muestra Dios su ira y su juicio. Según su conocimiento, ¿qué me podría decir para arrojar luz a mi pensamiento? ¿Dice algún llamado hipercalvinista que Dios es el autor del mal? Eso es blasfemia. Dios jamás es autor ni inductor del mal, y ninguno que pueda llamarse calvinista que sigue la doctrina bíblica, según el pensamiento teológico de Calvino, puede decir tamaña cosa. Si alguien dice eso, que Dios es el inductor o el autor del mal, está mintiendo seriamente. Los que buscan a Dios únicamente como juez lo están metiendo siempre y están dándole vuelta siempre a su justicia y a su ira, olvidándose que Dios es esencialmente el Dios de la gracia y el Dios del amor. Ningún texto de la Biblia dice: yo soy ira, pero dice: yo soy amor. ¿Cuál sería la razón por la que Dios estuviese en el infierno? ¿Gozarse la condenación del pecador? ¿Tú crees que Dios es capaz de tamaña acción? Dios no puede estar en el infierno por cuanto el infierno es el lugar de separación sempiterna de Dios y del pecador a causa de su pecado. Alejados de la presencia de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Muy bien, con esto terminamos el programa de hoy. Estamos rogándoos que si sois edificados por estas respuestas, por el aliento que muchos creyentes necesitan recibir semanalmente por el estudio bíblico, por el comentario, la reflexión dominical, invitad a otros a suscribirse al canal. Estamos trabajando para que, si el Señor lo permita, haya algún cambio después de este verano. Dios os bendiga en vuestra vida, en vuestras familias y en vuestro ministerio.